Tenemos a Enrique Fernández García, nos hablará sobre Bolivia. Enrique es abogado recibido en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz, Bolivia. Es profesor de filosofía y fundador de la Escuela Abierta de Filosofía. Además, es director de la revista Percontari y conductor del programa de TV Sociedad Abierta. También vicepresidente del Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud, por sus siglas ICWS, de Santa Cruz, Bolivia. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Ante todo, me siento complacido por participar en este significativo foro que con acierto organiza el Thomas Jefferson Institute for the Americas. Me toca sumarme a esta mesa de lamentaciones, desgraciadamente, debido a las pésimas determinaciones que son adoptadas por gobernantes de distintos países. En el logro filantrópico, el magnífico libro de Octavio Paz, que se lanza en 1979, Paz señala que si queremos concebir la modernidad apelando a ciertos conceptos, lo resumo así, tendríamos que resaltar la trascendencia de dos capacidades. Por un lado, la capacidad de criticar y por otro lado, la capacidad de poner en práctica el principio de autocrítica. Si queremos ser modernos, consecuentemente, deberíamos contar con esa doble capacidad, ser críticos y ser autocríticos. Si revisamos lo que ha ocurrido en la historia de distintos países, por supuesto, cabe considerar lo referente a Latinoamérica, no tendríamos, me parece, la fortuna de hallar numerosos casos en donde haya autocrítica. Todos conocemos de relatos oficiales en donde la fuente de los problemas mayores o menores se encuentra en el extranjero o en el pasado, en la colonia o en el imperio. Falta, consecuentemente, el sentido de crítica y de autocrítica. Sin embargo, hay momentos excepcionales que en la historia de las ideas posibilitan que contemplemos que determinados individuos asumen esa carga. Por ejemplo, todos recordamos qué pasó con la espléndida generación del 98, Unamuno, Joaquín Costa, Macías Picabea, entre otros autores, que decidieron asumir la carga de preguntarse por qué España había llegado a un punto de innegable decadencia. ¿Por qué a fines del siglo XIX terminaba sin posesiones en suelo americano? Ese mismo espíritu que, reitero, subraya la necesidad de la autocrítica, se ha presentado igualmente en Bolivia, pero de manera extraordinaria. Un amigo de Unamuno, boliviano, fue don Alcides Arguedas. Arguedas publica un controvertido libro, titula Pueblo Enfermo, aparece en Barcelona, un título que ya invitaba al debate. Arguedas es probablemente el intelectual de mayor peso que ha tenido Bolivia, pero igualmente el más aborrecido por numerosos grupos, sectores e individuos que se resistían a poner en cuestión ciertos mitos o creencias tan mayoritarias cuanto perjudiciales, porque se impedía acceder al fondo de una serie de temas que posibilitaban explicar qué era lo que realmente había sucedido en Bolivia. Así que esta autocrítica que tiene entre sus representantes dentro de Bolivia a don Alcides Arguedas sirve, en mi caso, con el objetivo de pensar el pasado para entender el presente y tal vez imaginar un futuro inmediato como el año 2022. Porque lamentablemente cualquier análisis que se haga de la problemática boliviana se topará a lo largo de su historia con los mismos males. Fíjense ustedes, acá se habla de cuestiones políticas
y económicas. Hace pocas semanas se ha publicado, con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer, dos grandes volúmenes, 1484 páginas, sobre la historia de Bolivia. Historia política, 1484 páginas. Hace 3 años, 2 gruesos volúmenes de la historia económica. Y todo se podría resumir, estimables amigos, en que si analizamos qué ha pasado en el caso boliviano respecto a la fuente que ha originado varios de sus problemas, quizá podríamos quedarnos con un solo concepto. A lo mejor podríamos decir que lo que no ha dejado de tener vigencia en Bolivia, salvo algunos veranillos o momentos fugaces, sea una tradición antiliberal. El movimiento del socialismo, que conquista el poder el año 2005, gana las elecciones, y es encumbrado Morales Saima el año 2006, no es un accidente, ni mucho menos en la historia de Bolivia. Estamos a punto, el año 2025, de cumplir 2 siglos de vida independiente en Bolivia. Reitero, si se revisa qué ha sucedido desde 1825 hasta el presente, lo que advertiremos fácilmente en cuanto a causas de profundos problemas, pues tendrá que ver con una serie de medidas e ideas contrarias al liberalismo. Es más, hace un par de años, la última referencia, Óscar Olmedo Llanos publica una voluminosa obra, casi 600 páginas, que hace eso, analiza qué ha pasado con la historia de Bolivia. Y el título es inequívoco: el estatismo. El profesor Olmedo entonces indicará que acá el problema es que tenemos grados mayores o menores de estatismo. Y si lo analizamos desde el punto de vista ideológico, nos toparemos con épocas en donde, en el caso boliviano, han estado gobernando quienes primero reivindicaban una especie de mesianismo demagógico y además propio del siglo XIX. En Bolivia hay un gobernante famoso que estuvo dirigiendo los destinos de este país entre 1848 y 1855, Manuel Isidoro Belzu. Si uno revisa los discursos de Belzu, no se topará sino con una línea retórica que condice sin lugar a dudas con el populismo. Hablaba en favor de las clases desposeídas, de quienes estaban siendo impedidos de satisfacer sus necesidades más elementales. Eso era Belzu en Bolivia en el siglo XIX. Y ya entonces podíamos notar que esa clase de propuestas terminaban resultando victoriosas cuando llegaba la hora de consumar procesos electorales. La historia de este país, en consecuencia, tendrá que ver con una tradición antiliberal que se ha puesto de manifiesto en un mesianismo caudillista, como el caso de Manuel Isidoro Belzu, más adelante en un periodo que se denomina socialismo militar, década del 30, siglo XX. Está el general David Toro Ruilova, así como también Germán Bush, 2 importantes militares que participaron en la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia con Paraguay. Ellos gobernaron. ¿Cómo lo hicieron? De tal modo que sus determinaciones resultaban contrarias a la libertad económica, a los derechos individuales. Y sin embargo, si uno pregunta hoy en este país, ¿cuál es la opinión preponderante, mayoritaria acerca de Germán Bush? Se lanzarán elogios. Yo estoy en este momento en Santa Cruz de la Sierra. Quienes desconocen cuál es la trascendencia política de Santa Cruz de la Sierra y el departamento de Santa Cruz se ha convertido en la única región en donde no ha ganado el movimiento al socialismo, el partido de Juan Evo Morales Saima, la gobernación ni la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Pero Germán Bush es cruceño y cuando se analiza su figura, lo que se destaca desde la perspectiva de algunas personas es que fue un gran político y un enorme presidente. Y sin embargo, sus medidas eran contrarias inequívocamente a la libertad. Si avanzamos en la historia de Bolivia, otra vez,
estatismo. ¿Cuál versión? El nacionalismo revolucionario. El 9 de abril de 1952 se produce la revolución del MNR, una revolución que precede desde luego a la revolución de Cuba, que va a ser 1959. Fascina la revolución del MNR. Miguel Ángel Asturias escribe al respecto. Y otros intelectuales se sumaban porque entendía que acá se estaba consumando una transformación de alto vuelo. Esa revolución fue la revolución de la nacionalización de las minas, que no tiene que ver con la libertad. Esa revolución fue la revolución de la reforma agraria, pero también fue la revolución de 4 campos de concentración, porque en Bolivia también hubo 4 campos de concentración. En Curahuara de Carangas, en Corocoro, en Catabe y Uncía. Fue una revolución que vulneró derechos humanos. Pero casi 70 años después, ¿con qué se queda gran parte de la ciudadanía? Con que fue un gran hecho que permitió avanzar y que por supuesto justifica nuestros elogios. Si seguimos avanzando, y ya nos vamos a topar con lo más reciente, con el proceso que ha tenido como protagonista al partido de Juan Evo Morales Saima, que es el movimiento al socialismo. Lo subrayo, sigue la misma tradición. Salvo veranillos, y si somos rigurosos, una época muy breve, en casi 200 años de vida republicana, los liberales, como tales, con partido, gobernaron solo 20 años Bolivia. Entre 1899 y 1920. No hay más experiencias liberales. Y sin embargo, cuando se buscan responsables de catástrofes de diversa laya en territorio boliviano, se piensa en el liberalismo. O tal vez en algunos gobiernos que adoptaron determinadas medidas más o menos liberales, pero que francamente no responden a lo que uno podría exigir al respecto. Lo subrayo, el movimiento al socialismo en el poder, sea con Morales Saima abiertamente o con Morales Saima hoy de manera distinta, pero también mandando, no es un accidente. No es un fenómeno aislado, no se trata de un milagro o pesadilla que nadie haya podido prever. Condice con antecedentes históricos y también resulta compatible con, lamentablemente, parte de una ciudadanía que no siente gran aprecio por la democracia, el Estado de Derecho y otras, digámoslo así, exquisiteces del mundo desarrollado. No es accidente lo que pasa con el MAS, y lo que sí debe ser subrayado es que tuvo la gran fortuna de encontrarse gobernando durante largo tiempo en un contexto internacional inmejorable. Ya lo sabemos todos, lo del boom de los commodities, cómo eso favoreció a todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI. ¿Qué es lo que queda hoy siguiendo esta misma línea para evitar mayores sorpresas? Si revisamos lo que señalan algunos indicadores sobre cuestiones muy concretas, por ejemplo, apelemos al World Justice Project de 2021. Bolivia aparece en el puesto número 129 de 139 países. ¿Por qué razón? Porque lo que menos hay en este país es Estado de Derecho. No podríamos sostener desde ninguna perspectiva que en el caso boliviano exista, por ejemplo, el principio de separación de funciones o división de poderes. La justicia, si no es el peor sistema de administración de justicia de Latinoamérica, por lo menos merecería contar con un sitial de privilegio. Hoy tenemos serios problemas porque jueces, fiscales y policías lo que hacen es facilitar esta suerte de venganza del movimiento al socialismo, que sale por fraude electoral del poder en 2019, que regresa en 2020 y lo hace con el gran ánimo de encarcelar a todas las personas que fueron protagonistas de aquella memorable rebelión ciudadana. Datos. Hace 2 días se estaba cuestionando lo que ocurría con algunos procesos judiciales. Y el día de ayer, la hija de la expresidenta Yanine Áñez denunció que su madre había sido golpeada en su celda por una teniente de policía. Cualquier queja, sin embargo, que sea lanzada en nombre de los derechos humanos
y amenazando con apelar a instancias internacionales, no genera ninguna acción favorable por parte del gobierno. La señora Yanine Áñez lleva 9 meses con detención preventiva. En principio, de acuerdo con las normas procesales de este país, la detención preventiva no debería durar más de 6 meses. Además, de manera justificada, lleva 9 meses. El movimiento al socialismo le ha impedido tener un caso de corte o un juicio de responsabilidades, porque se ha manifestado que ella, en uno de los numerosos procesos, participó del golpe de Estado. Y como participó antes de que fuese consagrada como presidenta, no tiene ese privilegio. Esa es la lógica del partido de gobierno. ¿Quiénes están de acuerdo con esa interpretación desde toda perspectiva repudiable? Jueces y fiscales, porque no existe en Bolivia ninguna limitación efectiva al ejercicio del poder. Se supone, lo saben ustedes, que en el caso de las instituciones, esas instituciones deberían servir para hacer efectiva la protección al ejercicio de los derechos fundamentales. Se supone que eso debería ocurrir. En Bolivia no pasa eso. El actual fiscal general del Estado fue en su momento consagrado, elegido por una asamblea legislativa plurinacional, o sea, parlamento con mayoría del MAS. Y ese fiscal se quedó. Cuando Morales Saima salió del poder, el fiscal más o menos se portó riguroso por algunos meses y después ya no. Cambió la postura porque la fiscalía, los jueces y los policías lamentablemente siempre están de acuerdo con actuar según las exigencias del Ejecutivo. Así que ciertamente se justifica que Bolivia no ofrezca ni de lejos garantías en cuanto al respeto al debido proceso. Segundo, además, la seguridad jurídica, porque se supone que si acá estamos hablando de cuál es la situación, el panorama de un país como Bolivia, y si convendría o no que se pueda hacer algo de carácter económico. Seguridad jurídica no existe. La certeza de que se aplicará la ley de manera objetiva no hay. La única certidumbre tendría que venir bendecida por lo que definan los gobernantes. Una cuestión concreta. Durante 20 años, en este país, el registro de comercio fue objeto de una concesión. A privados se les dio la posibilidad de que administraran, y lo hicieron muy bien. Fundempresa se llamaba esta asociación de instituciones privadas para que administren el registro de comercio. 20 años. El gobierno de transición amplió por 15 años. ¿Qué hizo el gobierno de Arce? Abrogó el decreto supremo que ampliaba esa concesión. Así que no tenía ninguna trascendencia que el gobierno dijera algo porque Enrique. Sí, excelente. Entonces, hay problemas de orden político, vulneración del Estado de Derecho, hay problemas también en relación con lo económico, ciertamente. En el índice de competitividad global, Bolivia aparece en el puesto número 107 de 141. Este país preferencia lo relativo al estatismo, sigue esa tradición. Hasta el año pasado las empresas públicas eran 76, el 40% ha sido creado de ese número durante el gobierno del MAS. Empresas mayoritariamente deficitarias. El panorama entonces no invita a una gran dicha, peor todavía desde el punto de vista de la legislación laboral. Acá no hay preaviso, estimables amigos, se eliminó durante la época del MAS. Acá hay doble aguinaldo si se llega a un determinado porcentaje del PIB. Acá no existe la posibilidad de que haya un despido justificado, es una complicación mayúscula. Y por supuesto, eso no invita a pensar en un mejor escenario. Por último, sugiero que quienes deseen conocer más de lo catastrófico del panorama de Bolivia puedan buscar un artículo del profesor Antonio Saravia, El presupuesto del terror. Bolivia va a gastar el equivalente al 90% de su PIB en el presupuesto del próximo año. Así que la situación no es digna de ser elogiada, pero sí, y cierro con esto, responde desgraciadamente a un problema histórico. No es solo el MAS, han sido muchos gobiernos los que han seguido esta misma línea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Ahora vamos a darle paso a Eneas para que continúe con el programa. Gracias, Eneas, por la invitación. Muchísimas gracias, Esteban. Excelentes las ponencias del panel de países autocráticos.
que nosotros en el Thomas Jefferson Institute for the Americas consideramos que es muy importante impulsar ese awareness, ¿no? Que la gente sepa qué es lo que está pasando en países que han perdido toda noción de democracia, de libertad individual, de economía de mercado y también de república, precisamente, ¿no?